¿Qué es el realismo literario y sus características? El realismo literario es un movimiento del siglo XIX que se propuso representar y analizar la realidad de manera objetiva y crítica, en oposición al idealismo romántico. En todas sus manifestaciones reivindicaba el lenguaje directo y la realidad concreta con tema. ¿Cuáles son las características del realismo? Los rasgos fundamentales del realismo son los siguientes. Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y muy apegada a los detalles de la realidad, por lo que abunda en descripciones. Las obras muestran una relación inmediata ante las personas y su entorno económico y social, del cual son exponente. ¿Por qué surgió el realismo? Este movimiento literario aparece en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de las circunstancias sociales de la época, la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del proletariado. El realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales. Durante la segunda mitad del siglo XIX se extendió también en las artes plásticas en Latinoamérica, lugar donde hasta entonces no había gran proliferación en este arte. Este se caracterizaba por una extensa y muy detallada información de los personajes, paisajes, escenas, etc. De esta forma pueden ser imaginados con mayor facilidad. Origen de la palabra. Aparece aplicado en la literatura hacia 1825 para referirse al uso de descripciones detalladas por parte de algunos de sus novelistas, mientras que pintores románticos tardíos llevaban a sus lienzos sencillas escenas de la vida cotidiana. Enseguida se aplicó el vocablo a las letras literarias, animadas de un propósito análogo a recoger fieles testimonios de la sociedad de la época. Hacia 1827, en Francia, una serie de escritores y críticos presentan el realismo como una nueva estética alejada u opuesta a la romántica. En 1856 aparece una revista titulada precisamente Realismo, que en uno de sus números dice: el realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera del ambiente social y de la época que vivimos. Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todas la comprendan. El realismo surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, tras la Revolución Burguesa de 1848. Sus autores pioneros fueron Honoré Balzac y René Bailly, y se desarrolló plenamente con Gustave Flaubert. Pero ya hacia la mitad del siglo publica grandes obras maestras de esta estética, también escritores ingleses como William, Charles Dickens y el alemán Gustav Freytag, al que seguirá al poco William Gray. En España, al inicio realista fue algo posterior y consiguió con los acontecimientos. Surgió hacia 1870 después de reproducirse la tardía revolución burguesa de 1830 a la gloriosa de 1868 y tuvo su apogeo en la década de 1800 con autores como Pérez Galdós, Leopoldo Salas y Emilio Pardo Bazán. Finalmente decayó en la década 1900. Descripción. Al estar agotados los presupuestos estéticos del romanticismo, se desecharon o se renovaron. Los que desecharon el romanticismo siguieron la estética burguesa del realismo, quienes lo renovaron formando la estética postromántica. Aquí sintetizados los rasgos esenciales del realismo literario, tanto en su orientación temática y enfoque, como en sus preferencias estilísticas, aunque hay que hacer algunas expresiones. La reproducción exacta de la realidad toma a menudo como modelo los métodos de observación de las ciencias experimentales. Un gran crítico, Fernand Bruneteri, señalaría más tarde, en 1883, que el realismo viene a ser el arte del positivismo en la filosofía, ya que en 1843 Balzac se proponía estudiar la sociedad como científico estudiaba la naturaleza, y en Baudelaire en 185 recomendaba estudiar todas las úlceras como el médico que está en servicio en un hospital. Flaubert consultó tratados médicos para escribir la muerte por envenenamiento de su Madame Bovary, y en general los novelistas se documentan rigurosos sobre el terreno, tomando minuciosos apuntes sobre el ambiente, las gentes, su indumentaria, o buscan en los libros los datos necesarios para conseguir la exactitud ambiental o psicológica.
Los escritores dejaron de centrarse en sí mismos y pusieron su interés en la sociedad, observando y describiendo objetivamente los problemas sociales. Para ello se valieron de un nuevo tipo de novela, la novela burguesa. En cuanto a la expresión, prefieren un estilo más sencillo, sobrio y preciso, en el que adquirió relevancia la reproducción del habla coloquial, especialmente en los diálogos. Es decir, la adaptación de los niveles de lenguaje adecuados a los personajes que representaban todos los extractos sociales. Se encuentra inscrito en un movimiento más amplio que afecta también las artes plásticas, a la fotografía, que surge con el siglo XIX. A la filosofía marxista, método experimental, la estética realista, fascinada por los avances de la ciencia, trata de hacer de la literatura un documento que pueda servir de testimonio de la sociedad de su momento. Por ello escribe todo lo cotidiano y prefiere los personajes comunes y corrientes, basados en individuos reales como los que toma nota a través de cuadernos de observación, los personajes extravagantes o insólitos típicos del romanticismo. Esta estética proponga una vez más ética, una moral fundamental en la objetividad y el materialismo. Respecto a los procedimientos literarios del realismo, son característicos del uso de la descripción detallada y minuciosa, con enumeraciones y sustantivos concretos del párrafo largo y completo, provistos de abundante subordinación, la reproducción casi magnefónica, el habla popular sin idealizarla y un poco de estilo caracterizado, un lenguaje invisible que caracterice personajes, hechos y situaciones objetivamente sin llamar la atención sobre el escritor. Características. Los rasgos fundamentales del realismo son los siguientes. Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y muy apegada a los detalles de la realidad, por lo que abundan en descripciones. Se opone al romanticismo en su rechazo a lo sentimental y lo trascendental, en su alejamiento de senos exóticos. Aspira, en cambio, a reflejar la realidad individual y social burguesa en el marco de devenir histórico. Debido a su afán verista y verosimilitud, el realismo literario se opone a sí mismo directamente a la literatura fantástica. Hace un uso minucioso de la ejemplificación para mostrar perfiles diversos de los temas, personajes, situaciones e incluso lugares. Lo cotidiano y no lo exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales según una mentalidad burguesa, materialista y individualista. El lenguaje utilizado en los diálogos de esta obra abarca diversos registros y niveles, ya que expresa el habla común en todas las capas de la sociedad e incluso reproduce el habla popular, el registro coloquial y las características propias de las hablas regionales en los pasajes narrativos. Sin embargo, el estilo es académico, de largo y complejos periodos henchidos de subordinación. Conforme va avanzando esta estética, comienza a utilizarse cada vez más el monólogo interior y de la manera descriptiva física de los ambientes y los actos de los personajes. Se van a ahondar en la psicología. Los distintos personajes son complejos y evolucionan e interactúan entre sí, influyéndose mutuamente. Las obras muestran una relación inmediata entre las personas y su entorno económico y social, de la cual su exponente. La historia muestra a los personajes como testimonio de la época, una clase social, un oficio, etc., por lo cual el autor documenta visitando los ambientes y los lugares, conversando con sus tipos y tomando nota de los mismos, que luego usa en sus obras para que den la sensación de realidad que busca. El autor analiza y reproduce y denuncia los males que aquejan su sociedad, por lo que transmite unas ideas tradicionales y progresistas de la forma más verídica y objetiva posible, recorriendo frecuentemente el género de la novela de tesis.